1.3. El principio prometeico, el instinto de la expansión vital y el espíritu aristocrático. Prometeo, en el sentido arquetípico, representa el gran impulso innato de toda la vida de expandirse de manera progresiva y florecer libre y abundantemente en todos sus aspectos y a fortiori aquel del ser humano. Este anhelo instintivo de fortalecerse y forjarse en una forma cada vez más elevada o más evolucionada constituye la esencia más fundamental de la vida misma, así como también la base definitiva de todos los valores aristocráticos superiores que enaltecen al hombre. En los seres de índole más hilética se manifiesta típicamente como un fuerte deseo de logros materiales impresionantes como el heroísmo, la fama, la superioridad atlética o el descubrimiento de nuevos territorios, mientras en los ejemplares más espiritualmente maduros de la estirpe antrópica va relacionado también con una gran productividad intelectual, así como también con diversos tipos de creación artística asombrosa. Su expresión es notablemente más pronunciada en ciertos individuos insólitos, dando lugar a los grandes poetas, pintores, músicos, filósofos, exploradores, héroes y constructores de naciones. Este instinto expansivo refleja la condición psicológica natural del hombre y resulta ser el principio director más sano y más elevado del comportamiento humano. Todas las sociedades filosóficamente firmes y edificantes lo glorifican abiertamente y alientan su expresión en la población, mientras aquellas que son fundamentalmente insanas o degeneradas suelen reprimirla o incluso vilipendiarla a través de normas sociales constrictivas y antinaturales. Su presencia es imprescindible. Su merma o falta total, por otro lado, solo puede resultar en la peor degeneración y el suicidio espiritual. La afirmación de este instinto de expansión vital era habitual e incluso dada por sentado a lo largo y ancho de una gran parte del mundo antiguo. Constituía el meollo de la cosmovisión clásica. Más notablemente, Aristóteles concibió una buena vida como aquella de eudaimonía o una condición de florecimiento humano en todas las facetas de la existencia. Nietzsche fue el primer filósofo de la época moderna en tratar de manera explícita este mismo concepto de vida aristocrático y afirmador de la vida con su tema central de la voluntad de poder o Wille zur Macht, la cual se refiere al instinto noble del superhombre o Übermensch nietzscheano de esforzarse por superarse a sí mismo y alcanzar la más alta posición posible de fortaleza y de perfeccionamiento. Es posible que él la considerara una fuerza metafísica fundamental que subyace toda la realidad, como se indica en su manuscrito sin publicar, La voluntad de poder. Nietzsche propuso la idea como una alternativa más poderosa a la voluntad de vivir o Wille zum Leben, de la filosofía de su antecesor intelectual Arthur Schopenhauer, que estaba inmersa en el pesimismo. Arguiría que los seres humanos no solo somos impulsados por un deseo de la mera supervivencia, sino más concretamente por un deseo de poder y de crecimiento, y concluiría que tal condición básica de desear y esforzarse es capaz de conllevar a un modo de existencia digno de aceptación. La voluntad de poder o el instinto de la expansión vital puede contraponerse al principio del placer o Lustprinzip, del psicoanálisis freudiano, el cual afirma que la búsqueda del placer y la evitación del dolor constituyen la fuerza motriz esencial de la existencia humana. El instinto de la expansión vital ha existido abundantemente en los hombres grandes e impregnado las corrientes filosóficas más nobles desde tiempos inmemoriales. Se puede decir que se representa por primera vez en el mismo mito prometeico-enquiano que hemos venido examinando hasta ahora en este capítulo. De hecho, incluso el propio Nietzsche declaró que el superhombre es Prometeo en uno de sus comentarios privados incluido en el mismo manuscrito sin publicar, citado en el párrafo previo. En las varias mitologías, el benévolo Enki Prometeo le dota a su progenie humana de un espíritu aristocrático y de aspiraciones divinas y le inspira a rebelarse contra una condición generalizada de humildad y de mediocridad y perseguir su propia divinidad. La libera de los instintos serviles inferiores y desata en ella sus propios impulsos autoevolutivos. Sería apropiado referirnos a este instinto expansivo de los individuos aristocráticos superiores también como el principio prometeico, de acuerdo con su primer origen. Nietzsche solamente lo reavivaría y lo reintroduciría en un mundo moderno ya sumido en las profundidades más oscuras de la decadencia espiritual como el único antídoto viable a la inminente crisis del nihilismo. Hoy en el siglo XXI se precisan más que nunca nuevas filosofías basadas en este tipo de espíritu prometeico y dirigidas a una transvaloración exhaustiva de los valores modernos antivitalistas en ideales prometeicos más elevados. ¿Qué cualidades encarna Prometeo concretamente? Prometeo encarna la voluntad de libertad. La libertad prometeica no es otra que la autodeterminación total,
la independencia total de cualquier sistema de coacción o de servidumbre y el derecho a vivir como uno mismo elija. No se trata en absoluto de la ilusoria noción de libertad promovida por las democracias modernas de hoy. Un alto grado de libertad individual es sin duda necesario para el desarrollo propio verdadero y el logro de cualquier condición sustancial de eudaimonía. Prometeo les instiga a sus hijos a rebelarse contra un orden existente de restricción y de anti-individualidad. Los emancipa de una vida indigna de cautiverio y de subordinación. Su pueblo, noble y heroico, se decide a luchar por su propia libertad y autonomía, prefiriendo el conflicto y la posibilidad de la muerte a una misérrima condición de sumisión. En verdad, Prometeo representa una rebelión total contra todas las manifestaciones de tiranía y de oscurantismo. Prometeo encarna el espíritu de la iluminación. La iluminación prometeica se trata de la búsqueda del conocimiento, la verdad y el entendimiento. Se trata de superar la ignorancia, la superstición y las creencias limitantes. Se trata del uso práctico del conocimiento para el avance de uno mismo y de toda la estirpe humana. El conocimiento es el comienzo de todo poder verdadero. Una condición de iluminación es un presupuesto esencial para cualquier tipo de libertad sincera o desarrollo propio bien orientado. Prometeo les hace a ciertos humanos sabios como los dioses. Les enseña las artes y las ciencias de la civilización y muchos de los secretos del cielo y establece a lo largo y ancho del mundo humano grandes tradiciones de aprendizaje, Verbigracia, Adapa y otros sabios antediluvianos en la versión mesopotámica. Su don del fuego divino posibilita nuestra independencia del gobierno tiránico de los dioses malévolos y un nuevo amanecer del avance humano. Prometeo encarna la aristocratización del individuo. El aristocratismo prometeico consiste en la elevación del individuo, la cultivación de muchas virtudes, el ejercicio de la creatividad más altiva y un esfuerzo constante por apartarse a sí mismo de cualquier tipo de mediocridad o bajeza del alma. Se contrapone al filisteísmo puro de los hombres vulgares que solo viven para trabajar y perseguir el sustento y unos momentos fugaces del entretenimiento más vasto. Prometeo inicia la rebelión contra un sistema de esclavitud bajo el cual todos los seres humanos invariablemente se ven privados de la mayor parte de su propia individualidad y obligados a laborar eternamente en las colonias de los dioses. Los exime del trabajo soporífero sin sentido de aquel mundo preadámico oscuro de esclavización universal y les permite culturizarse y nutrir sus almas a través de las artes, la sabiduría oculta, una vida intelectual y muchas otras formas de evolución personal. Prometeo encarna la búsqueda de la apoteosis o la divinidad propia. La apoteosis prometeica se refiere al ideal y al proceso por los cuales el hombre iluminado se esfuerza por cultivar los atributos divinos de su alma y así forjarse en su propio Dios. Esto implica la iniciativa de una gran transformación personal. El prometeico busca refinar su propia esencia en algo más bello, más noble, más sublime y más excelso. Aspira a pulir los contenidos de su alma eterna y transmutarse a sí mismo en el más resplandeciente oro. El prometeico se vale del fuego divino para cocer los ladrillos de su propia edificación. Se convierte en una obra elevada y suntuosa y se distingue de la mera humanidad de la multitud. Prometeo representa la gran naturaleza deiforme oculta del hombre. Es justo por esta misma razón que todas las visiones de la vida prometeicas tanto han sido desprestigiadas como inmorales o satánicas a lo largo de los siglos por aquellos que han querido mantenernos siempre al mismo nivel del rebaño sumiso y descerebrado. Prometeo es, en resumen, la personificación del espíritu humanista más exaltado. Prometeico es todo aquello que eleva al ser humano, fomenta la excelencia, ennoblece el alma y propicia la expansión de la vida. El Renacimiento que surgió en la península itálica a partir del siglo XIV y duró hasta el siglo XVII fue la última época en que el espíritu prometeico se manifestó como una fuerza dominante. El movimiento cultural se caracterizaba por un renovado interés por el mundo clásico y una perspectiva filosófica del humanismo y produjo un esplendor en las artes y las ciencias nunca igualado. El escritor y poeta humanista Giovanni Boccaccio, 1313 a 1375, describió a Prometeo como un portador del rayo de la sabiduría divina, la fuente de toda la ciencia y la luz suprema de todo hombre. El Renacimiento constituyó una auténtica corriente de resistencia contra el oscurantismo judeocristiano de la época medieval y un notable reavivamiento de los grandes valores aristocráticos e iluminadores del prometeísmo. Su gran luminosidad seguiría viva un par de siglos más hasta ser completamente eclipsada por el distopismo abyecto y los valores serviles y mediocritizantes del mundo moderno.